slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Muy buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están? Ahí veo la manito que se ve que se me ve, se me escucha, perfecto. Bien, vamos a comenzar a hablar de lo que es familia y acompañante terapéutico. Primero que nada, familia, ¿sí? La palabra, en realidad, familia, proviene del latín famulus, que significa sirviente, esclavo, ¿sí? Etimológicamente, como dice ahí, la familia es un conjunto de esclavos y criados que sirven al Señor, ¿sí? Tiene un origen en lo que es la estructura romana, ¿sí? Donde hay una exaltación de lo que es la figura paterna, el padre como amo y señor de la casa, y es un término que aparece ligado a la idea de servir en realidad a un señor, ¿sí? Es por ahí complejo, es difícil de delimitar. En la actualidad sabemos que no hay un único modelo de familia, sino que la familia está caracterizada por la diversidad, ¿no? Más que nada. Entonces, en sí, lo que es, o la palabra familia, lo que significa en realidad familia, vamos a decir que es un grupo de personas unidas, ¿sí? Esa unión se puede formar por vínculos sanguíneos o por un vínculo constituido o reconocido legalmente y socialmente, como es el matrimonio, como es la adopción. La familia es la organización social más importante para el hombre. El pertenecer a una agrupación, vamos a decir, de este tipo es vital en lo que es el desarrollo psicológico y social del individuo. Y como dije antes, el concepto de familia ha ido sufriendo transformaciones conforme a los cambios en la sociedad, según las costumbres, las culturas, la religión, el derecho también de cada país. Pero durante mucho tiempo se definió como familia el grupo de personas conformadas por una madre, padre y los hijos o hijas que nacían a raíz de esa relación. Sin embargo, esa clasificación ha quedado desactualizada, vamos a decir, en los tiempos modernos, ya que actualmente existen varios modelos de familia. Hoy la familia se entiende, se entiende ampliamente como el ámbito donde el individuo se siente cuidado, sin necesidad de tener vínculos o relaciones de parentesco, vamos a decir, directa, ¿sí? Vamos a pasar la filmina, no sé por qué es eso, ¿sí? La familia, como decimos hoy en día, sabemos que, por ejemplo, no todas las personas que conforman una familia por ahí tienen la misma cercanía o el mismo tipo de relación, ¿sí? Por eso vamos a hablar luego de los diferentes, vamos a decir, tipos de familia que hay. Por otro lado, tenemos familia según Pichon Rivière, ¿sí? ¿Qué dice? Que en realidad la familia, ¿sí? Es una estructura, vamos a decir, básica, más que nada, que se configura por el interjuego de roles diferenciados, la madre, el padre, hijos, en el cual se construye el modelo natural de integración grupal.
Por otro lado, tenemos a alguien también muy importante, Raquel Soifer, que define a la familia como el grupo de personas que conviven en una casa, ¿sí? En una habitación, durante un lapso prolongado, que están unidos o no por lazos consanguíneos, que se asisten también recíprocamente en el cuidado de sus vidas y a su vez que se hayan relacionado con la sociedad, ¿sí? Lo que les va a suministrar a la familia una cultura o ideologías particulares. Y según la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, ¿sí? La familia es el entorno donde por excelencia se debe dar el desarrollo integral de las personas, especialmente el de los niños, pero la familia es mucho más que cuidado y apoyo mutuo, ¿sí? Es el espacio donde realizamos nuestras más profundas experiencias humanas, los más profundos sentimientos tienen fuente en la familia, ¿sí? Ahí está lo mejor y lo peor, ¿sí? Que tiene lugar en lo que es la familia, ¿sí? Eh, a ver, la clasificación, como dijimos, quedó desactualizada en los tiempos modernos porque hay varios tipos de familia y la relación de parentesco se puede dar en diferentes niveles, ¿sí? Eh, Eso lleva a que no todas las personas que conforman una familia tengan la misma, como dijimos antes, relación o cercanía. Por ejemplo, la familia nuclear, que es un grupo conformado por parejas y sus hijos, y después tenemos, por ejemplo, las familias extensas, que incluye abuelos, tíos y primos, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Por otro lado, quiero que hablemos de lo que es el vínculo, ¿sí? Porque en las familias hay vínculos, obviamente, ¿sí? Entonces, tenemos a Levi Strauss en el año 1979, ¿sí? Él definió el vínculo como el átomo elemental del parentesco, ¿sí? Que dice que se caracteriza a la familia como un grupo humano que está ligado por vínculos de sangre, de casamiento, ¿sí? Y de representantes de la familia de origen unidos por vínculos de diferentes categorías. Cada vínculo, o cada uno de ellos, mejor dicho, tiene a su cargo una de las funciones que circula en la familia. Él hablaba mucho de lo que es la trama vincular, ¿sí? Que es la matriz de la constitución psíquica de cada individuo, de su nacimiento como sujeto, y donde progresivamente adquiere su identidad, ¿sí? En realidad la palabra vínculo tiene origen en el latín, vinculum, que significa ligadura, pero también a su vez está derivado de la palabra vincere, que significa atadura. Y según el diccionario de la Real Academia, la palabra vínculo es unión o atadura de una persona o cosa a otra, ¿sí? Cuando Levi Strauss, perdón, dice átomo elemental de parentesco, se refiere a que el vínculo es la parte más simple y fundamental que forma la familia, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que antes de hablar de familia como institución, hablamos de relaciones entre padres, madres, hijos, parejas, etc. ¿Sí? Entonces, la familia es vista como un grupo humano ligado por diferentes tipos de vínculos, de sangre, de casamiento, de alianza o de parentesco extendido, porque ahí tenemos primos, tíos, abuelos, padrastros, familias ensambladas y demás, ¿sí? Cada integrante de la familia ocupa un lugar con una función simbólica y práctica, ¿sí? Cuidado, autoridad, contención, transmisión de normas, efectos, límites, etcétera.
Ustedes deben entender el lugar que ocupa el paciente en su sistema familiar. Ustedes deben reconocer qué lazos están fortalecidos, cuáles lazos están quebrados, cuáles son conflictivos, ¿sí? Eso suma al trabajo terapéutico una visión más amplia, no una visión individual, ¿sí? Eh, todo lo que tiene que ver con la trama familiar, ¿sí? ¿Qué quiero decir? La red de vínculos que sostiene al sujeto. La trama vincular es la matriz de la construcción psíquica, porque la familia es el primer espacio donde el individuo en realidad aprende a relacionarse, ¿sí? Constituye su psiquismo, se siente reconocido, desarrolla su subjetividad, ¿sí? Es donde se inicia la identidad del sujeto. El sujeto no nace solo biológicamente, sino que también nace como sujeto, cuando es mirado, cuando es nombrado, cuando es reconocido dentro del entorno familiar, ¿sí? A lo largo, digamos, del tiempo, gracias a la interacción con los otros significativos, ya sea madre, padre, cuidadores, hermanos, el niño va formando su manera de ser, su forma de vincularse, sus valores, sus emociones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ustedes deben observar cómo está compuesta esa trama vincular, identificar vínculos saludables, vínculos dañinos, ¿sí? El AT debe comprender que cualquier intervención, ¿sí? Se hace en un sistema que afecta y es afectado por el paciente, ¿sí? Entonces, eso ustedes también lo tienen que saber. Bien. La persona, digamos, nunca se siente aislada, sino en relación con su familia. Y los vínculos son la base de esa construcción subjetiva. La forma en la que la familia, digamos, sostiene o no sostiene al paciente es parte del trabajo terapéutico. ¿Sí? Bien. Por otro lado, tenemos los vínculos. Hablando de los vínculos, hay diferentes tipos de vínculos, ¿sí? Tenemos el conyugal o de pareja, el vínculo paterno-filial, ¿sí? El vínculo fraterno y el vínculo abuelo-nieto, que es lo que quiero en realidad que desarrollemos, ¿sí? Eh, la familia es un sistema, ¿sí? La familia no es solo una suma de individuos, sino que en realidad un sistema rígido eh, que tiene propiedades, ¿sí? En realidad el sistema es más que la suma de sus partes, ¿sí? No se puede entender a un miembro, al paciente, por ejemplo, de forma aislada. Lo que afecta a uno, afecta a todos, ¿sí? Si el paciente, que es el hijo, vamos a suponer, en una familia, está deprimido, eso no es solo un problema individual, afecta el humor de la madre, afecta el rendimiento laboral del padre, ¿sí? Afecta la dinámica con los hermanos, ¿sí? Entonces, el acompañante terapéutico debe observar y reportar esas interacciones, no solamente la conducta del paciente, ¿sí? Bien. Eh, con respecto a los vínculos, que ya me lo pasé, ahí está. Los vínculos, en realidad, que, como dije antes, a ver, eh, son varios, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, sí, eh, lo que es el vínculo conyugal, perdón, o el vínculo matrimonial, ¿sí? Eh,
que son los vínculos de pareja, vamos a decirlo de esa manera, vínculo de pareja, en el cual obviamente que cada integrante de una nueva familia trae consigo valores, costumbres, normas, preferencias, gustos, ¿sí? Por ejemplo, a ver, mi esposo y yo, cada uno cuando, vamos a decir, nos pusimos de novio, traía consigo sus costumbres, sus valores, sus gustos, sus preferencias, etcétera, etcétera, ¿sí? Cuando nos unimos en matrimonio, vamos a decir, cuando nos vamos a vivir juntos, obviamente teníamos que formar eh, otro tipo de costumbres, ¿sí? Ensambladas, vamos a decir, gustos, preferencias y demás, ¿sí? Ese encuentro tiene como resultado una nueva identidad, ¿sí? Que es producto de la integración de ambos. Si no tenemos esa integración y no llegamos a formar en la pareja, ¿sí? En este vínculo, esta nueva identidad, va a ser todo conflicto, ¿sí? Después está el vínculo paterno-filial, que significa la llegada de los hijos. La llegada de los hijos producen transformaciones en las relaciones, producen transformaciones en la vida diaria, ¿sí? Se resigna, digamos, el vínculo de pareja, ¿sí? Se produce esta transformación de una diada a una triada. Y el niño trae consigo el ejercicio de dos funciones muy importantes, la función materna y la función paterna, ¿sí? Después está todo lo que es el vínculo fraterno, ¿sí? Se refiere a las modalidades, ¿sí? En relación, de la relación, perdón, entre hermanos, ¿sí? Que se viven experiencias emocionales como celos, rivalidades, competencia, enojo, amor, afecto, lealtad, solidaridad, intimidad, etcétera, etcétera, que en realidad los hermanos sirven de modelo de identificación diferente a los padres, porque generalmente pertenecen a una misma generación. Y después tenemos el vínculo abuelo-nieto, ¿sí? Nieto, no dice nieta, dice nieto, ¿sí? Que para Sigmund, en el año 1996, decía que el nieto cumple la ilusión de que la perpetuidad puede ser lograda a través de la descendencia. Entonces, el nieto otorga cierto sentimiento de seguridad en la continuación de la vida, en realidad, ¿sí? Que eso también, para que también por ahí lo tengan en cuenta, que muchas familias todavía siguen con esto. Ay, si mi hijo, mi hija, vamos a suponer, no me da un hijo, un nieto varón, se termina la herencia, por ejemplo. ¿Sí? Se termina la familia, ¿sí? Por otro lado, tenemos las funciones de la familia, ¿sí? Que en realidad son varias las funciones, según Raquel Soifler, en realidad, a ver si está bien. Que en las funciones, en realidad, de la familia es enseñar el cuidado físico, que hace referencia a todo lo que es respiración, alimentación, vestimenta, lenguaje, higiene, etcétera, etcétera. Después también tenemos la enseñanza de las relaciones familiares, ¿sí? Que hace referencia en realidad a la elaboración de la envidia, de los celos, del narcisismo, el desarrollo del amor,
el respeto, la solidaridad, ¿sí? Y las características psicológicas de cada sexo. También se incluye lo que es la elaboración del complejo de Edipo, ¿sí? Después está otra de las funciones, la enseñanza de las actividades productivas y recreativas, que hace referencia a los juegos con juguetes, a las tareas dentro del hogar, a lo que es destreza física, estudios, tareas escolares, deportes, etcétera, enseñanza de las relaciones sociales, ¿sí? Relaciones con otros familiares, abuelos, tíos, amigos, personas en general. Enseñanza para la inserción laboral, hablamos de lo que es la puntualidad, la prolijidad, la responsabilidad. También otra de las funciones es la enseñanza de las relaciones sentimentales, ¿sí? La elección de una pareja, el noviazgo, la fidelidad, etcétera. Y por último, la enseñanza de la conformación y consolidación de un nuevo hogar, ¿sí? En sí, a ver, obviamente que, vamos a decirlo así, el derecho a la familia es uno de los derechos humanos fundamentales, ¿sí? La familia es considerada el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad. Ahí el individuo establece sus primeros contactos sociales, culturales, ¿sí? Los primeros aprendizajes, el caminar, hablar, relacionarse con otros, comienza desde el hogar. Se dice que la familia en realidad es la base de toda sociedad, porque dentro de la familia los adultos educan, los adultos transmiten valores a los niños, a las niñas que la conforman. Entonces, el entorno familiar influye notablemente en el desarrollo emocional y social de las personas, ¿sí? Puede motivar o puede condicionar a los miembros. La inteligencia emocional adquirida, los sueños, los miedos, provienen del impacto del entorno familiar en el individuo, ¿sí? Los ambientes familiares violentos, problemáticos, suelen influir negativamente en el desarrollo personal y social de las personas. Entonces, independientemente de la forma o la estructura que tenga cada familia, es fundamental que funcione como un espacio de contención, de ayuda, de comprensión, ¿sí? De comunicación. ¿Bien? Entonces, cada familia también aporta valores, ¿sí? Los valores son cualidades o principios o virtudes que un individuo desarrolla y que son importantes para el crecimiento personal y el crecimiento social, ¿sí? Podemos decir que existe una serie de valores fundamentales que es importante que todas las familias transmitan a hijos, a hijas, para el desarrollo armónico de la familia y para el desarrollo también armónico de la sociedad. ¿A qué me refiero con esos? Voy a dejar de compartir un ratito esto. ¿A qué me refiero con esos valores en realidad? Hablo, por ejemplo, del afecto, ¿sí? Es un valor que lo transmite la familia, es la base de la armonía familiar. El amor, el afecto justifican y posibilitan el desarrollo de todos los demás valores, ¿sí? Considerar un ambiente familiar de afecto depende también de la capacidad de sus miembros para dar y para recibir el amor del prójimo. Otro de los valores es la comprensión, que implica ponerse en el lugar del otro para comprender su accionar, para comprender sus emociones. Es un valor importante para transmitir porque los niños aprenden las diferencias entre los demás y las aceptan, ¿sí? Otro valor para transmitir el respeto por la individualidad, que implica respetar las decisiones, las formas de actuar de los demás sin juzgarlas, teniendo en cuenta las libertades, que también es un valor clave para toda relación humana,
¿sí? El respeto por las diferencias dentro de la familia crea un ambiente sano, crea un ambiente desafiante. Otro valor importante, el compromiso, ¿sí? Que el compromiso implica contar con el accionar de todos sus miembros, ¿sí? Porque la convivencia armónica dentro de la estructura familiar depende de ese compromiso, ¿sí? La responsabilidad también es otro valor que lo nombramos antes, que implica más que nada que las acciones personales pueden repercutir de manera negativa también en el bienestar familiar, entonces hay que ser responsable, y ser responsable es actuar teniendo en consideración al otro. Otro valor a transmitir, la comunicación, que es la base de toda relación social, ¿sí? Por lo tanto va a ser un valor clave dentro de la familia. Hay que escuchar las opiniones ajenas, hay que transmitir inquietudes, hay que compartir experiencias, ¿sí? Para mantener un equilibrio dentro de la familia y lograr que todos los miembros se sientan parte de la familia, ¿sí? La justicia implica dar lo que corresponde a cada uno y es importante también para que todos los integrantes de la familia se sientan parte de la familia. La tolerancia, que implica esto de respetar las opiniones, las ideas, las acciones de los demás miembros de la familia, aunque muchas veces no coincidan con la propia. Y otro valor es la honestidad, ¿sí? Que implica esto de utilizar la verdad en todo momento, ¿sí? Para desarrollar ambientes de comunicación, de respeto, de justicia, ¿sí? Que la honestidad es uno de los valores más importantes para crear lazos que se basen en la fidelidad y la confianza, ¿no? Un segundo. Ahí está. Bien, ahora sí les voy a compartir de nuevo la pantalla. Ahí vamos. Bien. Vamos a ver los diferentes tipos de familia, ¿sí? Que en realidad tenemos dos clasificaciones, según Fernández Moucán, en el año 1975, ¿sí? Clasifica a las familias según el tipo de relación entre sus integrantes, y después vamos a ver la clasificación de los distintos tipos de familias según la CEPAL, en el año 2002, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que clasifica a las familias según la composición de sus integrantes, ¿sí? Entonces, primero, la clasificación de Fernández Moucán, que clasifica a las familias en familias aglutinadas, familias uniformadas, familias aisladas y familias integradas. Las familias aglutinadas, ¿qué serían? El tipo de familia probablemente que se caracteriza por una cercanía excesiva entre sus miembros, donde los límites entre ellos son difusos, ¿sí? O casi inexistentes, lo que significa que hay poca independencia individual, ¿sí? Los miembros, digamos, están muy apegados emocionalmente, las decisiones de uno afectan a todos de manera muy intensa, y la individualidad puede ser sacrificada en pos de la unión familiar, ¿sí? Son familias que pueden tener dificultades para funcionar si un miembro, digamos, se distancia o un miembro busca autonomía, ¿sí? Es como que las emociones de uno se sienten como si fueran de todos. Esas son las familias aglutinadas. Después tenemos uniformes, bueno, sí, familias uniformes o familias uniformadas, ¿sí? Vamos a decirlo así, que podría referirse a familias donde hay una fuerte presión por la conformidad, ¿sí? La homogeneidad, eh, donde se valora mucho lo que piensan los hombres, ¿sí? Eh, las diferencias o individualidades son suprimidas muchas veces, vistas como amenaza, ¿sí? Donde las reglas suelen ser muy rígidas,
donde hay poco espacio para la diversidad de opiniones, los diferentes estilos de vida, y hablemos, la comunicación es muy superficial, porque el objetivo en realidad de estas familias es mantener la apariencia de unidad y acuerdo. Entonces todo lo que es la autonomía y la expresión personal se ven limitadas. Luego tenemos lo que son las familias aisladas, ¿sí? Que este tipo de familias se caracteriza, digamos, por la falta de conexión o interacción bastante significativa entre sus miembros y o con el exterior también. Los límites pueden ser demasiado rígidos, llevando a una desconexión, digamos, emocional y funcional, ¿sí? En sí, a ver, los miembros pueden sentirse solos o no apoyados emocionalmente, hay poca comunicación, ¿sí? Cada uno puede vivir su vida de forma independiente, sin mucha influencia o apoyo de los demás. Pueden tener dificultades, por ejemplo, para enfrentar crisis o para enfrentar todo lo que son problemas juntos, ¿no? Y después tenemos las familias integradas, que ¿qué sería? Esta es una categoría, digamos, que apunta a un equilibrio saludable, ¿sí? Donde existe una buena conexión, donde hay apoyo entre los miembros, pero al mismo tiempo se respeta la individualidad y la autonomía de cada miembro, ¿sí? Hay límites claros, pero flexibles. La comunicación acá es abierta, es efectiva, se permite la expresión de emociones, la resolución de conflictos de manera constructiva. Entonces los miembros se sienten parte de la familia, pero también se sienten libres para desarrollarse como individuos, ¿sí? Hay un balance, vamos a decir, entre la unidad y la diferenciación personal. ¿Bien? Por otro lado, tenemos la Comisión Económica para América Latina, perdón, y el Caribe, ¿sí? Que tiene una clasificación que se basa en la estructura de la familia y quienes la componen, lo cual es una forma común de categorizar las familias en estudios demográficos y sociales, ¿sí? Primero que nada, bueno, tenemos lo que son las familias extensas, ¿sí? Que esta familia va más allá del núcleo de padres e hijos, incluso en realidad otros parientes que viven en el mismo hogar, ¿sí? O en estrecha proximidad, con una fuerte interdependencia. O sea, en estas familias, además de los padres e hijos, pueden vivir los abuelos, los tíos, los primos, incluso los nietos, ¿sí? Es común en culturas donde se valora mucho la convivencia intergeneracional y el apoyo mutuo de toda la red familiar, ¿sí? Obviamente que ofrece una red de apoyo mucho más amplia, tanto económico como emocional, y es muy común, por ejemplo, ver en zonas rurales o en culturas, perdón, que tienen fuertes lazos comunitarios, ¿sí? Lo cual también puede haber más adultos que contribuyan a la crianza de los niños. Por otro lado, tenemos las familias compuestas, que este tipo de familia es una combinación de elementos de lo que es la familia nuclear, que ya la vamos a ver, que sería como la más tradicional, la familia nuclear, y la familia extensa, ¿sí? O bien, una familia que se forma a partir de la unión de dos familias previamente existentes, ¿sí? Que las familias compuestas también se conoce como familias ensambladas o familias reconstituidas, ¿sí? Podría ser una familia, digamos, nuclear, que incorpora a uno o más parientes no directos en el hogar, ¿sí? Familias ensambladas o reconstituidas, una pareja donde al menos uno de los miembros tiene hijos,
de una relación anterior. Esos hijos pueden ser biológicos de uno solo o de ambos miembros y conviven con el nuevo cónyuge o pareja y posiblemente también con hijos que van a tener en comunes. En realidad la clave es la mezcla de diferentes lazos familiares o la inclusión de miembros, ¿sí?, que no encajan estrictamente en las definiciones de familia nuclear o extensa tradicional, ¿sí? Son familias que por ahí son un poco más complejas en términos de relaciones y tienen una dinámica interna, ¿sí? Porque deben gestionar la integración de diferentes historias y estilos de vida familiar, ¿no? Y después tenemos la familia nuclear, ¿sí?, que es el tipo de familia más tradicional, como les dije antes, comúnmente reconocida en muchas sociedades. Consiste en padres e hijos, biológicos o adoptados, que viven juntos bajo el mismo hogar. Generalmente incluye la pareja, sea casado o no, y a sus hijos. No incluye, digamos, a otros parientes, como los abuelos, los tíos, los primos. Suelen ser una unidad, digamos, más compacta, con roles bien definidos y enfocados en la crianza de los hijos, ¿sí? Dentro de lo que es, a ver, ¿qué dice? Bien, ahora lo vemos, Dani, sí, también. Dentro de lo que es la familia nuclear, ¿sí?, que es integrada por una pareja adulta con o sin hijos o por uno de los miembros de la pareja con sus hijos. Tenemos la familia nuclear simple, que es integrada por la pareja sin hijos. Tenemos la familia nuclear biparental, que es la pareja con uno o más hijos. Y después tenemos la familia nuclear monoparental, que sería uno de los padres más uno o más hijos, ¿sí? Dentro de lo que es, por ejemplo, la familia, vamos a volver para atrás, familias extensas, también existen las familias extensas simples, que las parejas sin hijos más algún pariente o no pariente. Está la familia extensa biparental, que las parejas más sus hijos más otro pariente. Existe también la familia amplia externa monoparental, donde uno de los miembros de la pareja más sus hijos más otros parientes conviven. Y las familias compuestas, que las parejas o uno de sus miembros, ¿sí?, más sus hijos, más los no parientes. Voy a dejar de compartir un ratito así hablamos de los diferentes tipos de familia, ahora que ya nombró Daniela, ¿sí? Porque además de esta clasificación, ¿sí?, además de las familias monoparentales conformadas por uno o más hijos, más la padre, madre, tenemos las familias biparentales conformadas por la pareja y el hijo, las familias biparentales, las familias ensambladas, está también, por ejemplo, las familias, ¿cómo se llaman? Patriarcal, también. Hay varios, en realidad, tipos de familia. Está, por ejemplo, la familia homoparental, ¿sí?, que es aquella familia que está formada por una pareja homosexual, ya sea dos hombres o sean dos mujeres, con uno o más hijos, ¿sí? Todos sabemos que no son familias nuevas, ¿sí? Sí que la presencia en la sociedad ha aumentado significativamente en los últimos años. Son familias que han tenido que luchar contra prejuicios derivados de la homofobia, ¿sí? Mientras que poco y nada
se cuestiona la validez y la capacidad de una pareja heterosexual para formar una familia, y las parejas homosexuales con hijos parecen que han tenido que recurrir incluso a investigaciones científicas que aprueban su legitimidad como familia. Se llaman familias homoparentales, ¿sí? Afortunadamente, conforme avanza la sociedad, también lo hace la aceptación de las familias homoparentales, ¿sí? Después tenemos las familias monoparentales, ¿sí? Que de igual forma como ocurre con las familias homoparentales, no están exentas de críticas, de prejuicios, tanto en el caso de mujeres como hombres. Están formadas por un único adulto con sus hijos, que generalmente es la madre la que está presente, generalmente, no siempre, ¿sí? Y a pesar de que existe mucha gente que cree que las familias monoparentales están como incompletas, no es cierto. No es cierto que ese progenitor único necesite forzosamente la ayuda de otro adulto para tirar para adelante, como decimos nosotros. ¿Sí? Cada vez son más las familias monoparentales que están surgiendo, ¿sí? De hecho, en el año 2018, el 10% del total de los hogares, ¿sí? En las encuestas que se hicieron, eran familias monoparentales. Después están, por ejemplo, las familias de acogidas, ¿sí? Compuesta por una pareja o por un adulto, un único adulto que acoge a uno o más niños, puede ser de manera temporal, porque no pueden vivir con su familia de origen, o los recogen o los acogen mientras encuentren un hogar permanente, ¿sí? Después están, por ejemplo, las familias adoptivas, ¿sí? Que consta o de una pareja o de un adulto en solitario con uno o más hijos, ¿sí? Adoptados, ¿sí? Que a pesar de no tener vínculos de sangre, son igualmente familia, ¿sí? Que pueden desempeñar un rol parental igual de válido que las familias biológicas, ¿no? ¿Sí? Eh, y después tenemos las familias sin hijos. ¿Cuánto hemos escuchado muchas veces esto? Que este tipo de familia está formado por una pareja sin descendencia, que cada vez son más las parejas que deciden conscientemente no tener hijos por múltiples razones, ¿sí? Por infertilidad o porque no quieren, ¿sí? Simplemente el hecho de tener hijos no es sinónimo de ser familia, porque la pareja sin hijos también es familia, ¿sí? Hay muchos tipos de familia, muchísimos, cada vez son más en realidad los tipos de familia. Bien, me suena tanto el teléfono. Ahí está. Bien. Por otro lado, eh, quiero que charlemos o empecemos, porque lo vamos a terminar obviamente la clase próxima, de las familias y sus ciclos crisis, ¿sí? En realidad quiero que charlemos de cómo las familias, al igual que las personas, pasan por diferentes etapas y enfrentan diferentes desafíos a lo largo de su vida, que eso se llama ciclo vital familiar, ¿sí? La familia tiene un origen de vida, un ciclo vital, ¿sí? Piensen en la vida de una persona. Nace, crece, es adolescente, adulto, etc. Las familias también tienen etapas similares, vamos a decir. A medida que la familia avanza por esas etapas, va cambiando. La familia también va adaptándose, ¿sí? Cuando un miembro de la familia, por ejemplo, un hijo adolescente, vive una crisis
o un cambio importante, no solamente le afecta a él. ¿Sí? Entonces, ese momento se convierte en un punto crítico para toda la familia, ¿sí? Porque todos están conectados, porque se influyen mutuamente, ¿sí? Y hay dos formas en que las familias se relacionan internamente, vamos a decirlo así, ¿sí? Tenemos lo que son los periodos centrípetos, ¿sí? Que son los periodos muy unidos, que acá quiero que se imaginen que la familia es como un imán, vamos a decir, que atrae hacia adentro, ¿sí? Eh, Esos periodos hay mucha cercanía, se enfoca en su vida interna, en la dependencia individual, ¿sí? Que muchas veces puede ser un poco borrosa, ¿sí? Y después están los periodos centrífugos, los periodos más abiertos, como le decimos nosotros. Es como que acá el imán se debilita un poquito y los miembros de la familia empiezan a mirar hacia afuera, ¿sí? Donde hay menos cohesión familiar, donde cada uno interactúa con amigos, con trabajos, etcétera. Los límites en el exterior se vuelven un poco más flexibles y los miembros tienen más espacio personal, ¿sí? Yo siempre digo, para mí el periodo centrípetos, que es cuando uno está más unido, es cuando los niños son pequeñitos, ¿sí? Después está el periodo centrífugo, lo hablo como a mano, cuando empieza la adolescencia, que el niño empieza a despegarse un poco, que uno es como que se abre, se libera un poquito, y empezamos otra vez a interactuar mucho más con nuestro entorno, con nuestros amigos. Entonces, esas también son crisis, ¿sí? Y según las etapas del ciclo vital familiar, según Carter y Malgodrich, ellas la dividen en realidad a la vida familiar en distintas fases, cada una con su propio reto. Tenemos el adulto joven soltero, que es la persona que empieza a independizarse, la pareja de recién casados, cuando dos personas se unen y forman su propia unidad, digamos, la familia con hijos pequeños, ¿sí? La llegada de esos hijos, la etapa de crianza, la familia con hijos adolescentes, los retos de la adolescencia, la búsqueda de independencia de esos hijos, luego el ayudar a despegar a los hijos y uno seguir adelante cuando los hijos se van de casa, ¿sí? Y los padres deben adaptarse a esa nueva etapa, y después la familia de la vida posterior, o sea, los ancianos. El tema de la jubilación, el envejecimiento, los cambios que implica todo eso, son también periodos que uno pasa. Y después tenemos, según Múnich, las etapas del ciclo vital familiar, que es otro experto, que las resume directamente en 4 etapas principales. La primera, la formación de la pareja. La segunda, la familia con los hijos pequeños. Tercera, la familia en edad escolar o adolescentes. Y la familia con hijos adultos, ¿sí? Quiero que la clase que viene charlemos de qué es una crisis familiar, que me lo voy a anotar acá. Crisis familiar, me voy a poner crisis. De que en realidad lo que es en realidad una crisis, como les dije, familiar, los diferentes tipos de crisis, ¿sí? Porque tenemos crisis evolutivas, tenemos crisis accidentales. Quiero que hablemos un poco de las pérdidas, del duelo, ¿sí? Crisis vitales, vamos a decir, del desarrollo, para luego hablar ya de acompañante terapéutico y familia, ¿sí? Ya más del abordaje terapéutico con la familia, de trabajar en realidad con toda la familia, ¿sí? Porque el acompañante terapéutico no solo ayuda a las personas que se consideran pacientes, sino también trabaja con todo el entorno familiar donde vive esa persona, ¿sí?
Entonces quiero que hablemos más que nada de las familias con las que trabaja el acompañante terapéutico, que mayormente son familias que se les llama familias multiproblemáticas, ¿sí? Y los desafíos para el acompañante terapéutico en lo que es el trabajo con familias. ¿Bien? Así que nos vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Gracias a cada uno de ustedes, como siempre les digo, por estar, por acompañarme en esta clase de hoy. El lunes que viene, recuerden que no vamos a tener clase, ¿sí? El lunes que viene es feriado, ¿sí? Así que nos vamos a ver recién el 1 de diciembre ya. Oh my God, qué rápido pasa esto, no puede ser. Así que nos vamos a ver, nos vemos en diciembre, nos vemos el mes que viene. Ay, qué raro que suena, nos vemos el mes que viene, chicos. ¿Sí? Nos vamos a ver el mes que viene, el 1 de diciembre, porque el 24 es feriado nacional. Feriado nacional no se da clases, ¿sí? Así que les mando un saludo a cada uno de ustedes, nos vamos a ver dentro de un tiempito, así que disfruten mucho, disfruten estas 2 semanas, relájense, que después cuando venimos con todo, ¿sí? Un beso enorme y nos vemos la próxima clase. Chao, chao.